Un nuevo mundo es posible. Un nuevo mundo es posible cuando sembramos para cultivar las enseñanzas de un pasado, la sabiduría de un anciano, el derecho y el deber de cada ciudadano. Soy el joven, el viejo, el agricultor, el obrero, la esperanza, la entrega, el trabajador, la enseñanza, la comunicación, la tregua. Bailo una música serena, rumbera, eterna sandunguera, de penas, oportunidades y metas accesibles. Un nuevo mundo es posible. Un nuevo mundo es posible. Saludos, y este es Radio Bemba. Y estamos en vivo transmitiendo desde Mayagüez, Puerto Rico, y para el mundo por la WPRA 990.com. Desde aquí, desde Mayagüez y para el mundo. Saludos a nuestros amigos en la República Dominicana que nos escuchan todos los sábados de 10:30 a 11 de la mañana. También nuestros amigos allá en los Estados Unidos. Claro está, por Florida, que sabemos que nos escuchan allá. Saludos. Y definitivamente saludos a nuestro amigo allá, Alex, en España, que nos escucha con frecuencia. Ustedes saben que montamos los programas de Radio Bemba en algo que se llama Poesía PR. Es un canal en las redes sociales. Hoy empezamos prácticamente de luto, hablando sobre Berta Cáceres, quien fue y es una gran líder indígena allá en Honduras, que fue asesinada justamente en estas últimas semanas. Las marchas en pro de las mujeres a nivel mundial durante la Semana de la Mujer, precisamente en las Américas, se dirigieron hacia buscar quiénes fueron los vil asesinos de esta gran líder indígena, precisamente de movimientos ambientalistas, que fue asesinada en su hogar por... Entiendo que ya han encontrado 3 sospechosos que vamos a escuchar pronto. Posiblemente no sean los autores. Esta Cáceres, señora Cáceres, tenía un liderazgo impresionante y había hecho con un grupo de personas, ¿no? Una resistencia en Honduras. Durante estos últimos años han estado tratando de construir y de minar o hacer minas. Digo minar precisamente con toda la intención, porque muchos de los países, incluyendo Puerto Rico, son muy ricos en montones de recursos naturales. Y hemos visto cómo se tratan de adueñar de las tierras milenarias de los indígenas en toda América, como hicieron cuando vinieron a conquistar, ¿no? Y aparentemente, ¿no?, descubrir. Entonces este programa está dirigido precisamente a que sepan que desde Puerto Rico también nosotros estamos pendientes a que cesen con estos abusos ambientales y estos abusos en contra de las tierras milenarias de los nativos, de los aborígenes, no solamente de las Américas, sino del mundo, ya sean en África, ya sean en Asia, ya sea en Europa y claro está en las Américas. Eso dicho, quiero hacer otro breve comentario. Nosotros en los últimos días hemos estado escuchando un montón del tema de esta junta. Yo voy a tocar la junta. Ustedes saben que este programa es un programa de trabajadores sociales. Tenemos toda la intención de hacer un análisis desde el punto de vista de trabajo social sobre cómo esto va a afectar, ¿no? Cómo esto va a afectar a ustedes y claro está, aclarar precisamente qué es este invento. Y hemos estado leyendo que esto ya se ha experimentado, por ejemplo, en Washington D.C., que es otro territorio que no es un estado. Washington D.C., sí, allí mismo en la capital,
pero no es un estado, en Washington, y que se experimentó una junta parecida o algo, una maqueta de lo que pudieran estar experimentando o tratando de imponer aquí en Puerto Rico. Igualmente ocurrió en Nueva York, donde plantaron también una junta para la administración del estado de Nueva York, la ciudad de Nueva York, y todo ese presupuesto multimillonario de la ciudad de Nueva York. Estaremos hablando de eso en unas semanas, porque nosotros hemos tenido, ¿verdad?, una serie actualmente corriendo que habla sobre los éxitos, ¿no? Y aquellos y aquellas que han logrado reinventarse en esta situación llamada crisis, que para algunos es crisis y para algunos es oportunidad, ¿verdad? Nosotros hemos estado trabajando historias de éxito, porque dentro de una crisis, y los éxitos a los cuales me refiero, por ejemplo, hace unos días la portada de uno de los países en el país resaltaban como unas 3 féminas, unas 3 mujeres precisamente han logrado buscar nuevas maneras de generar ingreso. Han creado corporaciones, compañías, principalmente dentro de lo que es la agricultura, y nosotros también hemos tenido la oportunidad de, la semana pasada entrevistamos precisamente a una compañera, ella y su esposo, ¿no?, y su pequeña niña, ¿no?, cómo han logrado dentro de esto buscar alternativas económicas. Nosotros también hemos resaltado cómo en los últimos años hemos visto más y más, ya sean vianderos, carritos de comida, ya hemos visto en los mercados, hemos visto los pulgueros creciendo, y cómo han creado la gente, los puertorriqueños, en su gran sabiduría, han logrado buscar opciones para precisamente generar ingresos. Este país ha sido construido con gente con muchas habilidades, y nosotros hemos pasado por situaciones muchísimo más complejas, ¿no?, que esto que estamos pasando ahora. Parece ser cíclico, que cada par de décadas ocurre algo parecido. En esta ocasión, nosotros hemos analizado que el cambio ha sido mundial, no solamente o exclusivamente de Puerto Rico, sino que lo que está ocurriendo en Puerto Rico es consecuencia de aquello llamado la globalización, que no es nada más y nada menos que este invento de crear las economías basadas en la mano de obra barata de muchísimos países, o sea, esclavizar algunos países, llámese India o China, llámese algunos países en Centroamérica, usando la mano de obra barata de estos países para crear, construir, desarrollar productos y vendérselos a estos países llamados primeras naciones, ¿no? Llamados, subrayo, entre comillas, primeras naciones. Y la mano de obra se exporta ya, por ejemplo, en los Estados Unidos. La crisis, donde hemos visto en estas semanas, ¿no?, una serie de reportajes de puertorriqueños que se fueron de aquí, y hoy algunos están viviendo en las calles, ya sea de Tampa, de Florida, de Nueva York, porque pues, los trabajos precisamente para estas personas a lo mejor no existen, ¿no? Y no existen, no es solamente para ellos, pero no existen para personas de ese nivel de empleomanía en Estados Unidos, y por ende, porque esos se fueron para otros países, ¿no? Esos trabajos de poco requerimiento en cuanto a la academia, en cuanto a la educación, pues se fueron para otros países donde es mucho más barato trabajar y no tienen que pagar uniones, y no tienen que pagar seguros, y no le importa si tienen o no suficiente salario para que el empleado trabaje y que complazca o que supla su necesidad económica precisamente para comer o para salud o para educación.
educación o para lo básico, ¿no? La luz, el agua. A estas corporaciones no le importa. La globalización está basada en buscar los más baratos recursos para hacer los productos y después venderlos a los más altos costos. Y los entremedios, los Wall Street de la vida, ya sean muy parecidos a los buitres, ¿no? Pero los Wall Street de la vida, las grandes corporaciones que se benefician de la mano de obra barata en los países, a los cuales critican los políticos, ¿no? Critican a China todo el tiempo y que allá hay el comunismo y esto y aquello, ¿no? Pero la gran mayoría de los artefactos que nos ponemos, que guiamos, que leemos, que tenemos, están construidos en China, y eso es un hecho y un efecto y un resultado de aquello llamado la globalización. Tengo que hacer un paréntesis y pedirle al juez Pérez Jiménez que es el momento de retirarse, que se retire con dignidad. Tenía que hacer ese comentario al principio, pero esto es en defensa de la comunidad LGBTQ precisamente, y los nuevos ataques, los bullying que este juez Pérez Jiménez ha recientemente dicho sobre el matrimonio de las comunidades y de las personas, el matrimonio digno de las personas en la comunidad LGBTQ. Regresando, es un comentario que tenía que hacer, me llegó a la mente. Regresando a lo que estaba discutiendo sobre la globalización. Hoy por hoy, nosotros, ustedes, tenemos muy claro que el costo, por ejemplo, de la gasolina está en manos de grandes corporaciones. Y en algún momento pensamos, pero ¿cómo es posible que suba hasta $1 o hasta más de $1, ¿no? Y de momento han llegado a bajar el barril precisamente a 20 y pico o a $30 el barril, y eso lo vemos todos los días. Aprovechen ustedes en este momento de guardar, aprovechar ese ahorro que está ocurriendo, porque a lo mejor no se están dando cuenta que precisamente como están echando menos en el tanque de gasolina, le está sobrando más en su bolsillo para hacer otras cosas. Y ese dinero, ya que no necesariamente contábamos con ese dinero hace 4 meses atrás o 5 meses atrás, puede ser útil para ahorrar o para ponerse al día con ya sea préstamos o pagarés o deudas que pudieran tener. En este momento es hábil, es útil ser inteligente con ese dinero y no malgastarlo, no ir a las tiendas a botarlo a todo lo que da, ¿no? Y si van a gastar dinero, acuérdense de invertir su dinero. Cuando gasten su dinero, piénsenlo en una inversión de país. Cuando ustedes van a pagar algo o a comprar algo, vayan a comprarlo en las tiendas y en los negocios que son de aquí, porque ese dinero se queda aquí, crea empleo aquí. Ustedes aportan con sus compras, con su dinero, con su dólar, cuando van a comprar, a que nosotros tengamos empleo aquí, que nuestras familias, que las familias de los que trabajan en esos negocios, sí, las familias de los que trabajan en esos negocios tengan comida, que tengan suficiente economía, que puedan generar un ingreso, un salario digno. Y eso lo podemos todos los días constatar aquí. Lo mencionamos la semana pasada cuando estábamos entrevistando precisamente a la compañera Naya, ¿no? Sobre el evento de los mercados naturales y orgánicos en Puerto Rico, que se están dando todos los fines de semana alrededor de la isla, y son importantes porque son agricultores locales, son agricultores jóvenes, en su gran mayoría personas que han decidido regresar a la tierra como opción a la economía en sus va y bien, ¿no? En sus problemas que tiene esta economía de país, que ha estado afectando la percepción de si sí o si es cierto o no es cierto. Miren, cada vez que se habla, cada vez que alguien repite que hay un problema en Puerto Rico, en un problema económico en Puerto Rico, y creo que los políticos a lo mejor entienden o no entienden cuán
amplio. Es el efecto, parte de la ciudadanía, nosotros, seguir escuchando esta situación. Y no es que hacen el proceso educativo de hacer o explicar, por ejemplo, qué es lo que está pasando, sino que regresamos y mencionamos esto de que la crisis. Mira, esto tiene unos efectos, claro está, dentro de lo que viene siendo el rango político. Y hace poco estamos viendo en las noticias, ¿no? Cómo se ha estado hablando de esto, de la posible el comité o la junta o el grupo que va a venir a administrar el país y que nosotros, ustedes, vamos a tener que asumir una postura, una decisión. Pero hemos estado escuchando y entonces eso se convierte en una propaganda, y por eso es que aquí en el programa siempre hemos hablado de lo positivo. Entendemos cuán importante es resaltar las y los que estamos de alguna forma u otra reinventándonos. ¿Para qué? Para que ustedes entiendan que hay otras alternativas. Está muy bien, esto puede ocurrir en cualquier momento de la vida, ¿no? Como trabajadores sociales sabemos que nosotros podemos, cualquiera de los que me puedan estar escuchando en este momento puede pasar por una crisis. Eso es común y corriente dentro de lo que es el ser humano, de lo que es el individuo. Las crisis son importantes porque nos dan la oportunidad de retarnos y a la misma vez nos dan la oportunidad de aprender que tenemos las capacidades de sobresalir, de sobrepasar, de subir ante la dificultad, ¿no? De crecernos ante la dificultad. Si no hubieran problemas y todo fuera un jardín de flores, pues nunca vamos a poder probarnos. Y este es el momento, como han ocurrido en varias ocasiones. Yo le digo a la gente, mis abuelos, por ejemplo, fueron a la escuela descalzo. ¿Cómo yo me atrevo a quejarme ante la realidad de que en algún momento de nuestro país, en el desarrollo, en la evolución de nuestro país, mis abuelos tuvieron la capacidad y tuvieron el coraje, ¿no?, de ir a estudiar descalzo y tener todos menos cosas que nosotros tenemos ahora? O sea, no tenían los libros, por ejemplo, no tenían la televisión, el internet, o sea, tantos y tantas cosas que nosotros realmente tenemos de más materiales, ¿no? Que tenemos muchísimo y nos atrevemos a quejarnos, porque no tenemos 4 televisores más o porque no tenemos 2 carros más. Hay una situación difícil y todos los días vemos en la calle cómo puertorriqueños buscan la manera, el casi 1 millón de puertorriqueños que sale a trabajar todos los días aquí en nuestro país. Y sabemos que ocurre porque cuando tú sales un lunes por la mañana, a las 8 de la mañana o a las 7:30 o a las 6 de la mañana, hay un montón de carros en una dirección o en la otra yendo a trabajar. Esas personas van a trabajar, son la economía local. Y precisamente mencionamos anterior todo lo que ha ocurrido en los últimos años, donde la gente ha estado creando sus propios negocios, ya sea en un carrito de viandas o ya sea en los pequeños negocios que vemos vendiendo comida en las calles o ya sea en los pulgueros, ¿no? Son maneras creativas de reinventarse, y personas que tienen trabajo y personas que todavía dentro de las situaciones no solamente tienen un empleo, pero adicional a eso tienen estas otras opciones. Yo menciono esto porque hace poco, como ustedes saben, estuvimos en México, hace 1 mes y medio estuvimos en México, y allá la pobreza es la pobreza, ¿no? Hay pobreza que usted puede identificar con solamente mirando, ¿no?, las situaciones en algunos lugares, pero también hay un montón de gente que ha decidido, porque no puede depender del gobierno, no puede decir que el presidente lo va a sacar, no, tienen que depender de sí mismo y salen con sus familias enteras y salen con con las pocas cosas que tienen, y pues tienen sus carritos de tortillas o sus espacios donde venden la ropa ya sea usada o nueva, o la gente vendiendo sus artesanías, y de esa forma sustentan a su familia. Es muy lindo y digno el ver eso, y lo vemos cada vez que vemos
viajamos a otro país, podemos decir eso también de la República Dominicana, lo podemos decir de Panamá, lo podemos decir de un sinnúmero de lugares que hemos visitado, que la gente realmente, cuando no tiene esto que se llama el auxilio que pudiera generar algún gobierno, que realmente eso es otra cosa que pudiéramos analizar a profundidad, que buscan dentro de sí mismos las opciones para resolver los problemas, y eso hay que darle. Por eso es que queremos que este programa que nosotros hemos estado tratando de resaltar algunos ejemplos precisamente, y vamos a tener una pequeña entrevista que queremos que ustedes escuchen. Y hoy tenemos un gran invitado porque esta es la semana de personas que han tenido un sinnúmero de éxitos o reinventarse en esta situación económica, la cual hemos estado hablando en los últimos meses. Estamos hablando, ¿cómo tú estás, amigo? Todo bien, gracias por la invitación. Qué bueno que estás aquí con nosotros, y te pido disculpas precisamente por las estrategias, ¿verdad? La tecnología que no está a nuestro favor en el caso de hoy, pero háblame de quién eres. Vamos a empezar por ahí. Bueno, pues mi nombre es Yacet Velázquez, yo soy una de las personas encargadas del mercado agroecológico de Rincón, el cual es todos los domingos en la plaza de Rincón de 8 de la mañana en adelante. Así es. Y sí, en mi parte de mis servicios hacia el mercado pues es trabajar con logística y asegurarme que cada vendedor que está participando allí pues siempre sencillamente se sienta cómodo mientras expone sus productos. Yo sé que tú haces más que eso. Yo sé que tú eres también parte con tu padre, ¿verdad? De otro proyecto, un negocio como tal que yo desde antes de yo conocer el mercado agrícola ya yo conocía el producto de tu padre. Háblame un poquito de eso. Aquí pues nosotros tenemos la compañía Wilfredo All Natural. Esta compañía se encarga de entregarle al público aceites esenciales, los cuales trabajan mucho con la salud natural y es una medicina alterna a la que tenemos en el día de hoy, debido a que ya estos productos son unas mezclas terapéuticas y ayudan con distintos tipos de condiciones. Cada aceite tiene una propiedad distinta y siempre nos aseguramos pues que el cliente se sienta también cómodo con lo que le estamos presentando y siempre tenga una opción distinta a lo que es la medicina tradicional. Oye, explícame, ¿cómo llegaron a eso? ¿Cómo llegaron a trabajar aceites en Puerto Rico? ¿Dónde surge esa idea? La idea surge básicamente cuando una persona de la familia tenía un problema severo de acné, y en una de estas ferias donde muchos artesanos y muchas personas que tienen productos similares, nosotros logramos comprar un jabón de menta. El jabón de menta logró funcionar mejor en la piel de nuestro familiar que una crema que estaba recetada por el doctor. Wow. Entonces, es cuando empezamos a buscar información, pues, porque la menta ayuda al acné, porque los aceites esenciales trabajan de la forma en que lo hacen. Es cuando descubrimos pues que Puerto Rico y partes del mundo y partes de esta área le hace falta saber un poco más de lo que era la medicina que usaban nuestros ancestros. Así es, que es milenaria, ¿verdad? La medicina tradicional, correcto. Claro, y ha sido parte de todos nosotros, porque yo me acuerdo desde chiquitito, mi abuela saliendo afuera buscando hierbas del patio para hacer un jenjulio, ¿no? Algo así, para como con intenciones de mejorar el catarro, la fiebre o cuales sean los síntomas, pero estaban en el patio todas estas plantas, ¿ves? Es correcto, estaban todas en el patio, antes era más accesible, ahora es un poquito más difícil y por eso pues que la compañía Wilfredo Natural se asegura de presentarle esos productos a otras personas. Oye, yo hablo de personas que se han reinventado. En el caso de ustedes, ¿cómo han visto esto que están llamando la crisis? ¿Cómo ustedes lo ven? ¿Cómo, desde el punto de vista de empresarios, desde el punto de vista de gente creativa, desde el punto de vista de un mercado, cómo ustedes han visto esto llamado la crisis? Okay, de la forma en la que hemos visto la crisis es que las personas, como usted está mencionando, las personas están empezando a reinventarse. Están buscando distintas opciones de tener un nuevo ingreso para su familia, para darle de comer a sus hijos. El mercado de Rincón entiendo pues que es una buena forma de reinventarse y de crear nuevos negocios. Siempre se le da la oportunidad a estas personas que quieren trabajar de manera natural y orgánica, pues para crear un producto que se lo pueda servir al cliente. Ahora, lo que sí pienso de esta crisis es simple y sencillamente que las personas pues piensan de una manera distinta y probablemente lo que nos enseñaron desde que crecemos y nos enseñaron que te gradúas, consigues un trabajo en una oficina y
hay veces que cuando no experimentas cosas fuera de lo que te enseñaron, piensas que esa es la única opción que puedes tener como trabajo y como Absolutamente, muy sabio. Pero cuando uno empieza a reinventarse, uno se da cuenta que hay miles formas de poder tener una vida saludable, de tener una vida segura y de tener un futuro seguro también para tus hijos. Oye, hablando contigo, parecería que estoy hablando con un viejito, pero tú eres un joven. Correcto. Con mucha sabiduría, siempre admiro eso de ti. Si alguien quiere contactarte, buscar, habla un poquito sobre los días del mercado y también cómo pueden encontrar los productos de ustedes. Los productos de nuestra compañía Sabor Natural, también como información para participar en el mercado agrícola de Rincón, se pueden comunicar al 787-373-7467. Exacto, y entiendo que también tienen una página